Has visto ya decenas de vídeos y cursos sobre el verbo to have, pero a la hora de la verdad sientes que algunas piezas del puzzle siguen sin encajar. ¿Hablas con nativos que utilizan ciertas estructuras con este verbo que te pierden por completo? ¿O simplemente sigues teniendo las mismas dudas de siempre a la hora de expresarte utilizando esta palabra? Pues que sepas que te entiendo perfectamente. Y te voy a decir algo. El problema no eres tú. El problema es que te están enseñando de forma genérica, dejándote prácticamente igual que estabas. Para solucionar este problema, he decidido liberar aproximadamente el 50% de los contenidos de la Masterclass sobre el verbo to have, que contiene absolutamente todos los significados y usos reales de esta palabra de una forma que nadie más te ha contado antes. Y los voy a regalar a través de esta clase gratuita. Es decir, nada de suposiciones, ni reglas genéricas, ni explicaciones superficiales, sino que puro conocimiento contrastado, analizado directamente desde sus raíces más profundas. Además, aprenderemos a pronunciar todas las formas y variaciones que puede tomar esa palabra a través de sus diferentes conjugaciones y contracciones. Ah, y por cierto, estate muy atento porque a lo largo de este vídeo contaré dos secretos. El primero de ellos te permitirá saber cuándo la contracción informal '(s) se refiere al verbo to have o está haciendo referencia a otros verbos como por ejemplo al verbo to be o al verbo to do. Y a través del segundo sabrás cuándo la contracción informal '(d) se refiere al pasado del verbo to have o está haciendo referencia a otras partículas como por ejemplo would o did. Te garantizo que después de ver y aplicar lo que vas a ver en este vídeo, tu comprensión del inglés va a dar un salto enorme. Y si al final quieres dominar el 100% de esta palabra, te contaré cómo puedes acceder a la Masterclass completa. Pero de momento vamos a centrarnos en que hoy te lleves muchísimo valor. ¿Empezamos? ¡Vamos! Y bien, y antes de entrar en materia con los significados, vamos a aclarar que el verbo have tiene variaciones de forma en función del rol que éste asume, siendo estas have para su forma base y como conjugación en presente de todas las personas en singular y plural, excepto para la tercera persona del singular, donde debemos utilizar has. Sin embargo, para sus tiempos en pasado, have toma la forma had, independientemente del número de la persona, singular o plural. Aún así, también podremos encontrarnos al verbo have bajo la forma having, cuando se necesita formar su participio de presente. De todos modos, también podremos encontrarnos con la palabra have cumpliendo funciones de sustantivo bajo la forma has. Y al igual que el verbo be, el verbo have también admite contracciones informales como '(s) para su forma has, '(v) para have, '(d) para had, o incluso veremos contracciones anexas a estas tres clases de conjugaciones a la hora de expresar negación, siendo hasn't la contracción informal que representa a has not, hadn't la contracción de have not y hadn't la de had not. Sin embargo, deberías de tener en cuenta lo que nadie te cuenta, y es que esta clase de contracciones informales solamente pueden utilizarse cuando el verbo have está cumpliendo el rol de verbo auxiliar para formar los tiempos presente perfecto continuo, pasado perfecto y pasado perfecto continuo de los verbos. Aunque cuando estamos haciendo uso de have como verbo auxiliar para realizar preguntas de confirmación, también podremos hacer uso de las contracciones informales negativas hasn't, haven't y hadn't. De todas formas, y siempre que podamos utilizar alguna de las dos contracciones negativas del presente, podremos también utilizar ain't en su lugar. Pero ten cuidado, porque este tipo de partícula podremos verla también en algunas oraciones en lugar de las contracciones negativas del verbo be en su tiempo presente. De todos modos, y aunque acabamos de ver todas las formas y variaciones de have, antes de aprender una nueva palabra en inglés, siempre debemos familiarizarnos primero con su fonética, es decir, cómo se pronuncia exactamente en inglés.
De lo contrario, los hablantes nativos ni siquiera nos comprenderán y todo lo aprendido habrá sido una auténtica pérdida de tiempo. Entonces, ahora que ya sabemos cómo se escriben las formas y variaciones que puede tomar esta palabra a través de sus diferentes conjugaciones y contracciones, pasaremos a conocer lo más importante: cómo pronunciarlas correctamente. Además, y siempre que sea posible, mostraremos dos versiones de pronunciación: la forma fuerte, que es la pronunciación más clara y completa, y la forma débil, que es una versión más ágil y reducida, que escucharemos con más frecuencia en las conversaciones cotidianas de los hablantes nativos. Así que para ello escribiremos su pronunciación utilizando los símbolos de representación fonética del IPA, que son los más extendidos. Y si todavía no sabes leer estos símbolos en inglés, te recomiendo urgentemente que antes veas primero el vídeo que te dejo por aquí debajo en la descripción, donde explico cómo leer e interpretar estos símbolos de forma simple y sencilla. O bien accede a la Masterclass completa sobre pronunciación y fonética, donde además verás detalles especiales que te permitirán marcar la diferencia, incluso a la hora de pronunciar de forma conectada diferentes palabras en inglés, para que así puedas llegar a sonar como un nativo en todo momento. Entonces, para pronunciar su forma base diremos have en su forma fuerte y have en la débil. En el caso de la variación de la tercera persona del singular diremos has como forma fuerte y has como débil. Para pronunciar su forma única en pasado diremos had en su pronunciación fuerte y had en la débil. En cambio diremos having cuando se trate de su participio de presente. Por otro lado, siempre diremos haves cuando estemos haciendo uso de have como sustantivo. Ahora bien, para el caso de la pronunciación de las contracciones informales, en el caso de has, al utilizar apóstrofo S lo pronunciaremos como el sonido C sound, cuando el sonido que le precede se considera sonoro. De lo contrario, lo pronunciaremos como el sonido S sound, cuando el sonido anterior es sordo. Para el caso de have, al utilizar apóstrofe VE para su contracción informal, entonces lo pronunciaremos como of, si el sonido que le precede es consonántico, o bien simplemente como V sound si el sonido que acompaña es vocálico. Y por último, para la contracción informal que corresponde a had, que es apóstrofo D, simplemente reproduciremos el sonido D sound. Y si no sabes de qué van estos sonidos correspondientes a la pronunciación de las contracciones informales, mírate el vídeo relativo a la pronunciación y fonética que te dejo en el enlace de la descripción. Aún así, y en los casos de las contracciones informales de sus formas negativas, entonces veremos que para la contracción de has not se dice hasn't para la pronunciación fuerte y hasn't para la débil. Para la contracción de have not diremos haven't para la pronunciación fuerte y haven't para la débil. Y para la forma negada had not diremos hadn't para su pronunciación fuerte y hadn't para la débil. Y por último, en el caso especial de ain't se pronuncia siempre igual, tal y como acabamos de decir. Ain't. Y antes de continuar, y si me permites unos segundos, me gustaría hacerte saber que como ingeniero y apasionado del aprendizaje y del lenguaje que soy, desarrollé un método propio y único, que me permitió mudarme a un país de habla inglesa en tan solo 6 meses. Este método fue diseñado de forma muy minuciosa, tras años estudiando cómo aprenden de manera efectiva las personas, para que tú también puedas dominar el idioma paso a paso y a tu ritmo. Para conocerlo, solamente tienes que acceder al enlace que te dejo en la descripción de este vídeo, que te llevará directamente a la web de cursos de clases de inglés americano. Cursos que se van ampliando y actualizando con el tiempo, donde solo pagas una vez y son para toda la vida. A continuación, desarrollaremos la explicación de los diferentes significados y usos de have como verbo principal. Comenzamos con el significado número 1. Y por cierto, si te preguntas qué son estos 3 indicadores que ves aquí en pantalla, te recomiendo que te veas el videomanual desarrollado para los vídeos de significados y usos que te dejo por aquí debajo en la descripción. Entonces, y en su sentido más básico y fundamental, se utiliza
have para indicar que alguien o algo es dueño de algo en concreto, o cuando se menciona alguna de las cualidades o características relativas a ese alguien o algo. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. You have a big house. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo have está indicando que alguien tiene en el sentido de posesión o propiedad algo como una casa grande. Y así sería lo mismo si hablásemos de alguna cualidad o característica, como por ejemplo, unos ojos bonitos o un problema. Prosigamos ahora con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. You have a big house. You have a big house. You have a big house. Y si te preguntas qué es esto de los niveles de representación fonética, te recomiendo que te veas el videomanual desarrollado para los vídeos de significados y usos, que te dejo por aquí debajo en la descripción. Sigamos mostrando algunos ejemplos donde se hace uso de este significado en concreto de have como verbo principal. Y ya te adelanto que así se hará también para los demás significados y usos que iremos viendo a lo largo de este vídeo. Seguimos con la explicación del siguiente uso de have como verbo principal. Vamos con el significado número 2. Utilizaremos también have en combinación con la partícula to en construcciones como alguien have algo to hacer, cuando ese alguien es responsable de hacer ese algo o ese alguien debe de hacer ese algo. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. I have a book to read. Como puedes observar en este ejemplo, el verbo have está indicando el deber o responsabilidad de hacer algo como leer un libro. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. I have a book to read. I have a book to read. I have a book to read. Seguimos con la explicación del siguiente uso de have como verbo principal. Vamos con el significado número 3. Utilizaremos también have en lugar de there is para indicar que algo existe o sucede. Por ejemplo, puedes decir you have no choice en lugar de there is no choice, o they had a chance to win en vez de there was a chance to win. Sin embargo, como has visto, no existe una equivalencia exacta porque básicamente sucede un cambio de perspectiva. Mientras que there is a park es una observación objetiva del mundo, the city has a park vincula la existencia del parque directamente a la ciudad, creando una relación de pertenencia que resulta mucho más natural en la narrativa y la descripción profesional. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico adicional para entender cómo funciona. You have no time. Como puedes observar, en este ejemplo el verbo have está indicando no solo la no existencia o no disponibilidad del tiempo, sino que además a qué sujeto esto afecta. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. You have no time. You have no time. You have no time. Seguimos con la explicación del siguiente uso de have como verbo principal. Vamos con el significado número 4. Utilizaremos también have de modo que si alguien o algo have otro algo en una posición o estado determinado, significa
que ese algo se encuentra en esa posición o estado. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. He has the lights on. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo have está indicando que alguien dejó las luces en el estado o posición de encendido. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. He has the lights on. He has the lights on. He has the lights on. Seguimos con la explicación del siguiente uso de have como verbo principal. Vamos con el significado número 5. Utilizaremos también have de modo que si alguien have algo realizado o terminado, significa que ese alguien no ejecuta la acción personalmente, sino que encarga, delega o gestiona que un tercero la termine o la realice por él. Para que el uso de have adquiera este significado, debemos de seguir la estructura sujeto más have conjugado más objeto más verbo en participio de pasado, donde el tiempo en el que se conjuga el verbo have indica cuándo se realiza el encargo o gestión para que algo sea realizado. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. I had my computer repaired last week. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo have está indicando que alguien que ordenó que le repararan su ordenador consiguió que otro alguien ejecutara la acción de repararlo. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. I had my computer repaired last week. I had my computer repaired last week. I had my computer repaired last week. Seguimos con la explicación del siguiente uso de have como verbo principal. Vamos con el significado número 6. Utilizaremos también have de modo que si alguien have algo desagradable, indica que ese algo desagradable le ocurre a ese alguien. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. She has a stomachache. Como puedes observar, en este ejemplo el verbo have está indicando que algo desagradable como el dolor de estómago le ocurre a alguien. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. She has a stomachache. She has a stomachache. She has a stomachache. Seguimos con la explicación del siguiente uso de have como verbo principal. Vamos con el significado número 7. Utilizaremos también have de modo que si alguien have otro alguien by alguna parte del cuerpo, ese alguien está inmovilizando a ese otro alguien intentando hacerle daño o forzándole a ir a algún sitio. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. The man has him by the arm. Como puedes observar, en este ejemplo el verbo have está indicando que alguien está inmovilizando a otra persona a través de una parte de su cuerpo, como es el brazo, dando por hecho que el fin es forzarlo a actuar en contra de su voluntad, incluso lastimándolo para conseguir hacer algo con él, como por ejemplo llevarlo a alguna parte. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. The man has him by the arm.
The man has him by the arm. The man has him by the arm. Seguimos con la explicación del siguiente uso de have como verbo principal. Vamos con el significado número 8. Utilizaremos también have de modo que si alguien have algo que procede de una persona, ese alguien tiene ese algo porque se lo dio esa persona. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. I have a pen from the bus. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo have está indicando que alguien tiene algo como un bolígrafo que procede de otra persona porque de algún modo se lo dio. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. I have a pen from the bus. I have a pen from the bus. I have a pen from the bus. Seguimos con la explicación del siguiente uso de have como verbo principal. Vamos con el significado número 9. Utilizaremos también have de modo que si alguien have una enfermedad o discapacidad, significa que ese alguien padece esa enfermedad o discapacidad. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. She has epilepsy. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo have está indicando que alguien padece una enfermedad como es la epilepsia. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. She has epilepsy. She has epilepsy. She has epilepsy. Seguimos con la explicación del siguiente uso de have como verbo principal. Vamos con el significado número 10. Utilizaremos también have de modo que si una mujer has un bebé, significa que ella lo da a luz. En cambio, si una mujer is having un bebé, quiere decir que ella está embarazada. Aunque en este último caso, el uso del verbo have a veces depende del contexto. Normalmente los tiempos continuos hablan del embarazo y los tiempos no continuos hacen referencia al acto de dar a luz a un bebé. Aun así, también podríamos encontrarnos casos donde se utilicen tiempos continuos haciendo referencia a un momento en concreto para referirse a dar a luz a un bebé. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. She is having a baby. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo have, conjugado en presente continuo, haciendo referencia a un bebé, está indicando que una mujer está embarazada. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. She is having a baby. She is having a baby. She is having a baby. Y como os he prometido, en este momento voy a contaros el primero de los dos secretos. ¿Y tú sabrías simplemente viendo el símbolo apóstrofo S si se trata de la contracción de has del verbo have o se está hablando de is del verbo be? Pues bien, si no lo sabes, te lo cuento. Y es que has e is están muy conectados entre sí porque tienen exactamente la misma contracción informal, que es apóstrofo S. ¿Y cómo sabemos en una oración cuál de los dos verbos nos estamos encontrando?
Pues muy simple. Sabemos que se trata del verbo have solo cuando funciona como verbo auxiliar para formar los tiempos presente perfecto y presente perfecto continuo de los verbos. Es decir, si vemos que apóstrofo s acompaña a un participio de pasado o un participio de pasado y un participio de presente, entonces no hay duda posible de que estamos ante el caso del verbo have. De lo contrario, estaríamos ante un posible caso de la forma is, del verbo be. Y digo posible caso porque también podría tratarse de das del verbo do, pero solo al hacer preguntas después de palabras interrogativas como who, what, where, why, when, how, etc. O incluso sin nada que tener que ver con los verbos, para indicar pertenencia o posesión. O de una forma más amplia, podremos decir que sirve como marca de asociación para conectar dos ideas, indicando que la segunda cosa es propiedad, fue creada por, está diseñada para o corresponde al tiempo de la primera. Para lograr esto simplemente veremos el apóstrofo s colocado al final del dueño, creador, diseñador, etc. de la segunda cosa. Aún así, también podremos ver el apóstrofo s después de algunas letras individuales para formar su plural. Y por último, de una forma muy exclusiva, lo veremos como contracción de as en la expresión let us, dando como resultado let's. Y si te ha gustado este secreto, no olvides que podrás conocerlo absolutamente todo sobre los diferentes significados y usos de have en la masterclass completa que podrás encontrar en el enlace de la descripción de este vídeo. Al adquirir esta masterclass específica, se te abrirá la puerta a comprender toda la dimensión y alcance real de la palabra have dentro de la lengua inglesa, incluido su uso en los verbos frasales y las expresiones idiomáticas, para que así puedas entender absolutamente todo a su alrededor, al igual que los nativos más expertos. Y por cierto, si te gustaría obtener un extra del 50% de la venta de esta masterclass o del resto de mis cursos, he de decirte que tienes esa posibilidad a través de la creación de tu propio link de invitación. Para obtenerlo, solamente tendrás que registrarte en el enlace que te dejo también en la descripción de este vídeo. Y para no perderte ningún secreto alrededor de todas las palabras existentes en la lengua inglesa, solamente tienes que darle al botón para suscribirte a este canal. Seguimos por donde lo dejamos. A continuación, desarrollaremos la explicación de los diferentes significados y usos de have como verbo auxiliar. Comenzamos con el significado número 1. Entonces, podremos utilizar también have en sus formas have y has con un participio de pasado para formar el tiempo presente perfecto y presente perfecto continuo de los verbos. Utilizando has para la tercera persona del singular y have para el resto de los casos. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. He has finished his English homework. Como puedes observar, en este ejemplo, el verbo have está funcionando como verbo auxiliar para formar el tiempo presente perfecto, ya que sigue la estructura sujeto más has o have más un verbo en participio de pasado. En cambio, si tuviésemos como verbo en participio de pasado a un been y justo después un verbo en participio de presente, entonces estaríamos ante el tiempo presente perfecto continuo. Prosigamos ahora con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. He has finished his English homework. He has finished his English homework. He has finished his English homework. Seguimos con la explicación del siguiente uso de have como verbo auxiliar. Vamos con el significado número 2. Utilizaremos también have
en su forma del pasado had, en combinación con un verbo en participio de pasado para formar los tiempos pasado perfecto y pasado perfecto continuo de los verbos. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. She had read the history before class. Como puedes observar, en este ejemplo el verbo have en su forma del pasado had está funcionando como verbo auxiliar para formar el tiempo pasado perfecto, ya que sigue la estructura sujeto más had más un verbo en participio de pasado. En cambio, si tuviésemos como verbo en participio de pasado a un been y justo después un verbo en participio de presente, entonces estaríamos ante el tiempo pasado perfecto continuo. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. She had read the history before class. She had read the history before class. She had read the history before class. Seguimos con la explicación del siguiente uso de have como verbo auxiliar. Vamos con el significado número 3. Utilizaremos también have en las preguntas de confirmación siempre y cuando have haya actuado como auxiliar en la primera parte de la oración. Para formular esta clase de preguntas de confirmación, simplemente tendremos que utilizar el verbo have conjugado acompañado del sujeto al que hace referencia la primera oración. La pregunta será negativa si la oración principal que utiliza have como verbo auxiliar es afirmativa. De lo contrario, la pregunta de confirmación debe ser positiva. Ahora bien, si en la primera parte de la oración have actúa como verbo principal, entonces la pregunta de confirmación debe formularse utilizando el verbo auxiliar do en lugar del verbo auxiliar have. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. He has lost his keys, hasn't he? Como puedes observar en este ejemplo, el verbo have está funcionando como verbo auxiliar para formular una pregunta final de confirmación sobre la oración principal. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. He has lost his keys, hasn't he? He has lost his keys, hasn't he? He has lost his keys, hasn't he? Seguimos con la explicación del siguiente uso de have como verbo auxiliar. Vamos con el significado número 4. Utilizaremos también have cuando se confirma o se contradice una afirmación que contiene también al verbo auxiliar have, o cuando se responde a una pregunta que también contiene el verbo auxiliar have. En el caso de necesitar confirmar, contradecir o responder una pregunta donde have esté actuando como verbo principal, entonces utilizaremos el verbo auxiliar do para confirmar, contradecir o responder una pregunta. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. You haven't played today. Yes, I have. Como puedes observar en este ejemplo, el verbo have está funcionando como verbo auxiliar para contradecir una afirmación negativa que también contiene el verbo auxiliar have. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. You haven't played today. Yes, I have.
You haven't played today. Yes, I have. You haven't played today? Yes, I have. A continuación, desarrollaremos la explicación de los diferentes significados y usos de los verbos frasales donde have actúa como principal protagonista. Comenzamos con el verbo frasal número 1. Entonces, podremos utilizar también have, de modo que si alguien have una prenda de vestir o alguien have una prenda de vestir quiere decir que ese alguien la viste o la lleva puesta. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. You have a jacket on. Como puedes observar, en este ejemplo utilizaremos el verbo frasal have para decir que alguien lleva puesta una chaqueta. Prosigamos ahora con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. You have a jacket on. You have a jacket on. You have a jacket on. Seguimos con la explicación del siguiente verbo frasal donde have actúa como verbo protagonista. Vamos con el verbo frasal número 2. Utilizaremos también have, de modo que si alguien have un día o periodo de tiempo en concreto off, quiere decir que ese alguien tiene ese día o periodo de tiempo libre porque no tiene una obligación oficial, rutinaria y estructurada, principalmente de trabajo o escuela. En este caso, también podremos utilizar la estructura alguien, have, of, un día o periodo de tiempo en concreto, para referirse a lo mismo, pero deberíamos evitarla porque suena muy informal. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. I have tomorrow off. Como puedes observar, en este ejemplo utilizamos el verbo frasal have of para decir que alguien tiene el día de mañana libre de forma que no tiene una obligación oficial, rutinaria y estructurada, como por ejemplo trabajo o escuela. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. I have tomorrow off. I have tomorrow off. I have tomorrow off. Seguimos con la explicación del siguiente verbo frasal donde have actúa como verbo protagonista. Vamos con el verbo frasal número 3. Utilizaremos también have, de modo que si alguien have otro alguien over, quiere decir que ese alguien invita a su casa a ese otro alguien. En este caso, también podemos utilizar la estructura alguien have over otro alguien para referirse a lo mismo, pero se considera menos natural y de menor frecuencia de uso. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. I often have my friends over. Como puedes observar, en este ejemplo utilizamos el verbo frasal have over para decir que alguien a menudo invita a sus amigos a su casa. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. I often have my friends over. I often have my friends over. I often have my friends over.
Seguimos con la explicación del siguiente verbo frasal donde have actúa como verbo protagonista. Vamos con el verbo frasal número 4. Utilizaremos también have, de modo que si alguien have algo in, quiere decir que ese alguien posee o guarda ese algo en su casa. Y ojo, porque este tipo de verbo frasal, con have, pertenece exclusivamente al inglés británico. En Estados Unidos se prefieren otras expresiones para hablar de lo mismo. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. I have sugar in. Como puedes observar, en este ejemplo utilizamos el verbo frasal have in para decir que alguien posee o guarda algo como azúcar en su casa. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. I have sugar in. I have sugar in. I have sugar in. Seguimos con la explicación del siguiente verbo frasal donde have actúa como verbo protagonista. Vamos con el verbo frasal número 5. Utilizaremos también have, de modo que si alguien have algo back, quiere decir que ese alguien recupera o vuelve a tener en su posesión ese algo que le pertenece, porque otra persona se lo ha devuelto. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. I have my book back. Como puedes observar, en este ejemplo utilizamos el verbo frasal have back para decir que alguien recupera o vuelve a tener en posesión algo que le pertenece, como es su libro. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. I have my book back. I have my book back. I have my book back. A continuación, desarrollaremos la explicación del significado y uso de have como sustantivo. Comenzamos. Entonces, podremos utilizar también have en su variación plural, haves, para hacer referencia de forma colectiva a las personas, grupos o naciones que poseen un nivel de riqueza considerable, estatus social, poder u otra clase de beneficios materiales. Y a menudo se utiliza en oposición a su contraparte have-nots, para referirse a los desposeídos, pobres o sin recursos. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. The haves live in very big houses. Como puedes observar, en este ejemplo utilizamos el sustantivo haves para hacer referencia de forma colectiva a que las personas o grupos que poseen un nivel de riqueza considerable, estatus social, poder u otra clase de beneficios materiales, viven en casas muy grandes. Prosigamos ahora con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. The haves live in very big houses. The haves live in very big houses. The haves live in very big houses. Y tal y como os he prometido, en este momento voy a contaros el segundo de los dos secretos. ¿Y tú sabrías simplemente viendo el símbolo apóstrofo de si se trata del pasado de have, had u otras posibilidades como would o did? Pues bien, si no lo sabes te lo cuento. Sabemos que se trata de had principalmente cuando funciona como verbo auxiliar para formar los tiempos pasado perfecto y pasado perfecto continuo de los verbos. Es decir,
Si vemos después de apóstrofo de a un participio de pasado o un participio de pasado y un participio de presente, entonces no hay duda posible de que estamos ante el caso de la forma have del verbo to have. Por otro lado, si después del apóstrofo de tenemos a un verbo sin conjugar en su forma base, entonces es would. Y por último, podrá ser did, pero solo al hacer preguntas después de palabras interrogativas como who, what, where, why, when, how, etc. Por ejemplo, y entrando en más detalles, si una oración donde apóstrofo de está involucrado no es una pregunta, entonces solamente puede ser had o would, siendo would cuando el verbo que le sigue está sin conjugar en su forma base, y had cuando el verbo que le sigue está conjugado en participio de pasado. Aunque excepcionalmente, si vemos apóstrofo de seguido de rather, siempre es would. Y en el caso de apóstrofo de seguido de better, siempre es had. Sin embargo, en el caso de preguntas, apóstrofo de siempre será had si después del sujeto viene un participio de pasado. En cambio, para saber si se trata de would o did, todo dependerá de la intención de la pregunta. Si ésta está haciendo referencia a algo que sucedió en el pasado, entonces es did. Pero si ésta se refiere a algo hipotético, un deseo o la oración involucra el uso de if, entonces es would. Y si te ha gustado este secreto, no olvides que podrás conocerlo absolutamente todo sobre los diferentes significados y usos de have en la masterclass completa que podrás encontrar en el enlace de la descripción de este vídeo. Al adquirir esta masterclass específica, se te abrirá la puerta a comprender toda la dimensión y alcance real de la palabra have dentro de la lengua inglesa, incluido su uso en los verbos frasales y las expresiones idiomáticas, para que así puedas entender absolutamente todo a su alrededor, al igual que los nativos más expertos. Y por cierto, si te gustaría obtener un extra del 50% de la venta de esta masterclass o del resto de mis cursos, he de decirte que tienes esa posibilidad a través de la creación de tu propio link de invitación. Para obtenerlo, solamente tendrás que registrarte en el enlace que te dejo en la descripción de este vídeo. Y para no perderte ningún secreto alrededor de todas las palabras existentes en la lengua inglesa, solamente tienes que darle al botón para suscribirte a este canal. Seguimos por donde lo dejamos. A continuación desarrollaremos la explicación de los diferentes significados y usos de las expresiones idiomáticas donde have actúa como principal protagonista. Comenzamos con la expresión idiomática número 1. Entonces, podremos utilizar también have and has it para formar expresiones idiomáticas como rumor has it that o as legend has it, cuando citamos algo que hemos oído pero no necesariamente creemos que sea cierto. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. Rumor has it that he is very rich. Como puedes observar, en este ejemplo utilizamos la expresión idiomática rumor has it that para decir que lo siguiente que vamos a citar es algo que hemos oído pero que no sabemos si es cierto. En este caso, que alguien es rico. Prosigamos ahora con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. Rumor has it that he is very rich. Rumor has it that he is very rich. Rumor has it that he is very rich. Seguimos con la explicación de la siguiente expresión idiomática donde have actúa como principal protagonista. Vamos con la expresión idiomática número 2. Utilizaremos también have, de modo que si alguien has sitting for otra persona, es porque ese alguien no le cae bien esa otra persona y quiere hacerle la vida imposible. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. My boss
has it in for me. Como puedes observar, en este ejemplo utilizamos la expresión idiomática has it in for para decir que alguien como un jefe no le cae bien otra persona y quiere hacerle la vida imposible. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. My boss has it in for me. My boss has it in for me. My boss has it in for me. Seguimos con la explicación de la siguiente expresión idiomática donde have actúa como principal protagonista. Vamos con la expresión idiomática número 3. Utilizaremos también have de modo que si alguien have it in mind to hacer algo, significa que ese alguien tiene la intención o el deseo de hacer ese algo. Veámoslo ahora sobre un ejemplo práctico para entender cómo funciona. I have it in mind to buy a new car. Como puedes observar, en este ejemplo utilizamos la expresión idiomática have it in mind to para decir que alguien tiene la intención o el deseo de hacer algo como comprar un coche nuevo. Continuemos con el desarrollo de sus diferentes niveles de pronunciación. I have it in mind to buy a new car. I have it in mind to buy a new car. I have it in mind to buy a new car. Y hasta aquí con la explicación de aproximadamente el 50% de todos los significados y usos posibles de la palabra have en inglés, incluyendo los verbos frasales y las expresiones idiomáticas. Y aunque esta videolección es más completa que la gran mayoría de los contenidos gratuitos que encontrarás en Internet en relación con todos los significados y usos de have, si lo que realmente buscas es una comprensión integral y profunda de absolutamente todos los significados y usos que puede tomar la palabra have en inglés, incluyendo todos los verbos frasales y las expresiones idiomáticas en las que es protagonista, te recomiendo entonces que adquieras directamente la Masterclass completa, que podrás encontrar en el enlace de la descripción de este vídeo. Adquirir esta Masterclass específica te permitirá comprender toda la dimensión y alcance real de la palabra have dentro de la lengua inglesa, para que así puedas entender absolutamente todo a su alrededor, al igual que los nativos más expertos. Y por cierto, si te gustaría obtener un extra del 50% de la venta de esta Masterclass o del resto de mis cursos, he de decirte que tienes esa posibilidad a través de la creación de tu propio link de invitación. Para obtenerlo, solamente tendrás que registrarte en el enlace que te dejo también en la descripción de este vídeo. Y para finalizar, y solo si te ha gustado este vídeo, me gustaría hacerte conocer que puedes ayudar a hacer que esta comunidad crezca y llegue a más personas dándole a me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campanita. De este modo, te aseguro que no te perderás ninguna novedad para poder seguir avanzando con tu inglés día a día. Asimismo, recuerda que también puedes dejar tu comentario. Me encantará saber qué piensas sobre este vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.